Militares ya se desplegaron en la macrozona sur luego que el gobierno decretara el estado de excepción acotado. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, ¿y a ti cómo estás? Gracias por el contacto. Ministra, lo primero, ¿cuál es el balance que hacen por lo menos hasta esta hora? Son las 5 de la tarde con 46 minutos de esta primera jornada de estado de excepción acotado en la macrozona sur. Bueno, finalmente encontramos la mejor fórmula intermedia para poder cumplir con el objetivo que nos mandató el presidente de la República, que es proteger y resguardar las rutas estratégicas para poder también desplegar con mayor tranquilidad el plan del buen vivir que tenemos pensado para el Gualmapu, para los territorios y las comunidades, para el proceso de compra de tierras, para la restitución de tierras, para la infraestructura y para el desarrollo de los diálogos que hemos estado preparando y ante los cuales también solicitamos ya el acompañamiento del apoyo de las Naciones Unidas. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos. Tuvimos dos propuestas sobre la mesa, dos mecanismos sobre la mesa y concluimos que finalmente el decreto de estado de excepción acotado, ¿cierto?, a las rutas específicas del sector para resguardarlas e impedir que sigan habiendo interrupciones fue el mejor mecanismo dialogado y conversado también con el oficialismo. Sí, ministra, nuestros equipos allá en la red de Araucanía de Televisión Nacional, la televisión pública, han reportado diversas situaciones, por lo menos son percepciones, no son situaciones quizás objetivas. Por ejemplo, muchos militares más en las rutas que en pequeños caminos rurales y también mucha molestia de comunidades mapuche con el tema del despliegue de los militares. ¿Cómo lo reciben ustedes? Esa crítica puntual también como gobierno. Bueno, primero debo decir que es un pie forzado. Nosotros obviamente no es el ideal nunca tener militares en ninguna parte desplegados en nuestro territorio nacional, pero decidimos hacerlo simplemente en las rutas para cumplir con el objetivo que el presidente ha mandatado, que es poder desarrollar un plan integral en la zona, y eso va acompañado de diálogo, va acompañado de recursos, va acompañado de definiciones políticas para ir a solucionar los problemas de fondo. Nosotros lo dijimos, esto no es un estado de excepción extendido en los territorios, es solamente las rutas, porque no podemos permitir más interrupciones del tránsito. Esto dificulta a la población, no es solo un impacto hacia el gobierno, esto afecta a las comunidades que están alejadas, a las cuales hay que llegar con vivienda, con pavimentación, con arreglo de caminos, con agua potable rural, con educación y distintos tipos de infraestructura que no se logran desarrollar producto de que hay inseguridad y que hay corte permanente de estas rutas. Por lo tanto, lo que necesitamos justamente concentrar a la policía en aquellos lugares donde tienen que estar para la seguridad de las personas, para evitar la comisión de distintos tipos de delitos, y a la fuerza, en este caso, a las Fuerzas Armadas, particularmente en las rutas, para que con su logística impidan que haya nuevamente cortes permanentes y reiterados de las rutas estratégicas en el sector. Ministra, entendiendo un poco de sus palabras, en el caso, por ejemplo, que se ha repetido mucho durante el último tiempo, de una toma de terrenos allá en la Araucanía o en la región del Biobío, ¿ahí debiese actuar, por ejemplo, carabineros, no las fuerzas militares? Efectivamente, nosotros no estamos habilitando las Fuerzas Armadas para entrar a caminos locales o a comunidades o a territorios de comunidades ni de chilenos ni chilenas, ni de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Por lo tanto, todo lo que se trata en materia de orden y seguridad en sectores, en territorios fuera de los caminos, en comunidades, tiene que actuar la policía. Ahora, insisto, el tema en el sector no solamente de índole de seguridad, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con un plan integral, con una mirada más de fondo, y eso también lo estamos desplegando. Y en eso consiste el Plan Buen Vivir que anunciamos el día lunes. Ministerio, ¿cierto?, para pueblos originarios, la Fiscalía para obviamente agregar inteligencia en la persecución de los delitos graves, pero también todo lo que respecta a los diálogos y el despliegue que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social con otros ministerios para llegar con proyectos, con inversión, con infraestructura, con agua, con educación, salud, etcétera. O sea, eso es parte del objetivo central. No todo tiene que ver con cuestiones de orden y seguridad, tiene que ver con una mirada integral, y por eso nosotros, y así lo hemos dicho desde el inicio, queremos hacer las cosas distintas, pero para poder desplegar esta mirada más de fondo, necesitamos evitar que nos sigan interrumpiendo y cortando las rutas como medida
de presión. Sí, ministra, a usted en lo personal le han recordado sus palabras como en su rol como diputada cuando votó por primera vez, cuando el gobierno del presidente Piñera presentó un estado de excepción, no acotado, sino que total, en la Cámara de Diputados. Le leo sus declaraciones, por ejemplo, un tuit del 9 de noviembre, el día que se votó. Para quienes estén viendo Canal 24 Horas puedan entender un poco de lo que estoy hablando. Usted decía, cuando un conflicto que lleva más de 200 años se maneja como una guerra, no hay paz, solo derramamiento de sangre. No vamos a avalar que este gobierno criminal siga violando derechos humanos y votaremos en contra del estado de excepción en la Araucanía. Usen la inteligencia y no las armas. ¿Cómo cruza usted esas declaraciones como diputada con lo que está sucediendo hoy día con la decisión de su gobierno? O sea, lo dije y lo reafirmo, es lo que sigo pensando. Y por eso, con nuestro gobierno no estamos declarando guerra, estamos resguardando rutas para poder dialogar, desarrollar un plan integral del buen vivir en la macrozona sur, el Gualmapu, la Araucanía y los territorios que hoy día están involucrados. Y además, aportar con más inteligencia, que es algo que ha sido parte de la centralidad del despliegue de la agenda en general de seguridad de este gobierno. El trabajo con la policía, investigaciones, está teniendo frutos para el tema del control de armas, para poder sacar de circulación las armas y la droga, y particularmente en la zona, la designación, ¿cierto?, la solicitud de un fiscal con trabajo preferente en la zona para el robo de madera y para otro tipo de delitos y crimen organizado, obviamente, en el sector. Entonces, la Fuerza Armada tiene que ver con la ruta y la protección, ¿ya? Por eso no están en los territorios, a diferencia como lo hizo el gobierno anterior, que lo desplegó al interior de las comunidades. Eso genera un problema evidentemente político también. Y además estamos incorporando inteligencia y una mirada integral basada en el diálogo, que además por primera vez en la historia se solicita un acompañamiento de las Naciones Unidas para que también se aporte la experiencia internacional en el diálogo con pueblos originarios a propósito de conflictos centenarios. Sí, ministra Vallejo, ¿cuánto temor hay en el gobierno, ojalá no ocurra, de un hecho de sangre protagonizado por fuerzas militares en contra, por ejemplo, de algún comunero mapuche? ¿Cómo? ¿Cuánto temor hay en el gobierno, ojalá no ocurra, digo y aclaro, que ocurra algún hecho de sangre protagonizado por alguna fuerza militar, por algún militar contra algún comunero? ¿Qué es posible que ocurra? Puede ser, está dentro del plano que podría ocurrir en alguna ruta o camino. O sea, ¿cuánto temor hay en el gobierno? Ojalá que no ocurra. Hoy día tenemos civiles permanentemente afectados por violencia, por uso de armas ilegales. Y por lo tanto, insisto, o sea, para justamente evitar más muertos, más personas inocentes, heridas o fallecidas, en el territorio y en todo el país se requiere más inteligencia y persecución de estos delitos para poder desmantelar lo que está detrás de estos delitos y la organización criminal que puede estar detrás de estos delitos. Ahora, todo hecho que afecte la integridad física, la vida de las personas, son perseguidos y son investigados y obviamente analizados todos. O sea, es lo que hemos estado actuando respecto a todas las personas que, tanto heridos de bala en la región metropolitana como en la Araucanía y en todo el territorio nacional. Es parte del deber también del Estado, tomar medidas frente a hechos que son obviamente sumamente graves, que son los principales cuando afectan a las personas. Sí, ministra, la quiero cambiar de tema. La acusación constitucional, por lo menos anunciada, todavía no se presenta, no tenemos los detalles, por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Isquia Siches. ¿Cómo la reciben usted como gobierno? Por lo menos en la centro derecha no ha tomado mucha fuerza, por no decir nada. Pues no hay texto, no hay razones, no hay nada, es simplemente un anuncio. Entendemos que la verdad es que representa solo un sector de la derecha y la oposición más dura al gobierno, pero la verdad es que nuestra preocupación y nuestra ocupación sigue estando en dar soluciones concretas a la población en torno al costo de la vida, en torno a la seguridad, y seguir empujando y viabilizando los cambios de fondo ante los cuales nos comprometimos como país. En eso está trabajando intensamente nuestra ministra del Interior, que además ha iniciado y ha concluido un proceso de reforzamiento de los equipos para poder atender a los diferentes conflictos que hay en nuestro país, que vienen arrastrándose hace 3 o 4 décadas, como también los nuevos conflictos que nos ha traído la pandemia, los problemas de salud mental, los problemas de la migración, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ¿no les preocupa esta eventual acusación? No, nuestra ocupación hoy día, nuestra preocupación y nuestra ocupación está centrado en trabajar para las personas. Y esperamos que
el conjunto de la sociedad y particularmente las fuerzas políticas nos acompañan en esa tarea. Hoy día tenemos una que quizás no quiere contribuir en esa tarea, pero la verdad es que seguimos trabajando intensamente y eso es nuestro deber en desplegar todas las medidas y herramientas, proyectos, planes y programas para poder atender a las urgencias de la ciudadanía. Sí, ministra Vallejo, ¿cuál es la opinión del gobierno respecto al apoyo hoy día manifestado por la expresidenta Bachelet, hoy alta comisionada de Derechos Humanos, a la apruebo? Bueno, sin lugar a dudas es una persona importante para nuestro país, para la historia de nuestro país a nivel internacional, una mirada y una opinión política que tiene obviamente un peso específico en lo que es el proceso constituyente actual y las posibilidades de tener o no una nueva constitución. Es una opinión legítima, valorable por cierto, y ahora nosotros como gobierno lo que nos corresponde y lo que hemos dicho es trabajar porque el proceso culmine de buena forma y que esté la información a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas respecto a lo que va a ser el texto final de la nueva Constitución. Así que son parte de las opiniones que son legítimas y que se valoran y nada más que decir respecto. Ministra, hoy día un tema importante también ocurrió pasado el mediodía, la aprobación del salario mínimo. ¿Cuál es su reflexión respecto a este tema, el aumento más importante en 25 años y también algunos cambios respecto al apoyo que se le va a prestar a la micro, pequeña y mediana empresa? Bueno, efectivamente es un acuerdo histórico, el mayor reajuste en 25 años de un 14%, pero además porque fue en acuerdo con la y los trabajadores y las pymes. La y los trabajadores no habían sido escuchados ni habían sido parte de un acuerdo país hace alrededor de 6 años. Entonces, para nosotros es muy importante poder dar cumplimiento a nuestros compromisos programáticos, hacer este reajuste histórico a 400.000 pesos del salario mínimo que va a beneficiar ahora en lo inmediato a 1 millón de personas, que además acompañado de este canasta familiar protegida va a beneficiar a 3.300.000 personas, que además acompaña a las pymes y el beneficio además respecto a la canasta protegida se extiende hasta el próximo año. Entonces creo que es súper importante y no solo para nosotros como gobierno poder dar cumplimiento a la palabra empeñada, sino porque va a ser un beneficio directo a muchas personas en nuestro país en momentos muy difíciles. Ministra, un último punto, quiero volver al tema de la Araucanía respecto a las declaraciones hoy día en Radio Universo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien lo había dicho la ministra Vega el fin de semana, que iban a presentar una querella en contra de Héctor Yaitul, vocero de la CAM. Al final esa querella no va a ocurrir, por lo menos dijo el subsecretario Monsalve, y los antecedentes se van a sumar a otras acciones judiciales. ¿Por qué toma esa decisión el gobierno al final? Lo primero es que la Fiscalía tiene a su disposición hace ya bastante años distintas querellas y denuncias presentadas y sobre las cuales se puede actuar y trabajar. Nosotros además, como Estado, como gobierno, nos corresponde perseguir más que declaraciones, delitos concretos y en eso estamos trabajando y seguiremos trabajando. Así que más allá de la extrema gravedad, obviamente, de las declaraciones, porque nosotros somos un gobierno que sigue disponible al diálogo y está para eso solicitando el apoyo de las Naciones Unidas, creo que es importante señalar que querellas y denuncias de distinto tipo hay presentadas hace bastante años respecto a él. Y por lo demás, insisto, creo que también es importante mencionar que nuestra forma de enfrentar los temas de seguridad en nuestro país actualmente no están simplemente restringidos o acotados a un territorio de la nación, porque esto es un problema país. Y por eso nosotros estamos aplicando mayor inteligencia, creemos que nuestro principal enemigo hoy día son las armas. Chile lamentablemente ha visto aumentar la circulación y el uso de armas de manera ilegal como nunca antes habíamos visto y por lo tanto nuestra centralidad en materia de agenda de seguridad tiene que ver con perseguir las armas y el crimen organizado. Justamente respecto a la agenda de seguridad, ¿cuánto puede ayudar esta decisión del estado de excepción acotado a justamente llegar a un acuerdo en la agenda de seguridad respecto a otros temas con la centro-derecha, que claramente este estado de excepción le hace más sentido, por ejemplo, que el estado intermedio que había propuesto, que había iniciado las negociaciones del gobierno? Bueno, es que lo que tenemos es una solución intermedia. Lo que no podíamos permitir es que o tener a la Fuerza Armada desplegada en todo el territorio y tampoco podíamos permitirnos no hacer nada. Entonces, tomamos esta definición que creo que va a contribuir y esperamos que contribuya a
no tener nuevamente rutas interrumpidas por distintos factores y además poder avanzar en el diálogo político y social que necesitamos. Nosotros tenemos una agenda en materia de seguridad que tiene una parte preventiva, que es de planes y programas que se tienen que ejecutar para prevenir, ¿cierto?, hechos delictivos, y eso es sumamente importante, y ahí van a jugar un rol importante los gobernadores, alcaldes, los mismos senadores de las regiones, parlamentarios, bienvenidos todos. Otra parte que es persecutoria, como te decía, que tiene que ver con el control de armas, y el crimen organizado, y ahí estamos trabajando con las herramientas que hay, pero también queremos hacer modificaciones legales para mejorar las herramientas que hay. Y por otro lado, la parte más estructural y de fondo que tiene que ver con las policías. Yo creo que podemos tener un diálogo muy transversal en materia preventiva, en materia persecutoria, sobre todas las cosas, incluso en materia de reformas estructurales como la reforma a carabineros, porque todos bien sabemos, de izquierda a derecha, que necesitamos policías legitimadas, policías que puedan actuar con el resguardo de los derechos humanos, que puedan actuar de manera preventiva, que tengan una adecuada formación, etcétera. O sea, tenemos una crisis institucional también al respecto y de la cual tenemos que todos y todas hacernos cargo, incluso con las mismas policías. Y por lo tanto, este diálogo que ha mencionado el presidente de la República, que es transversal, que tiene que ser nacional, yo creo que hay condiciones, hay tierra fértil para poder desarrollar ese diálogo, porque además los temas de seguridad humana son de las prioridades ciudadanas, y esto no es solo porque hay una sensación de inseguridad, que también la hay, ¿cierto?, sino porque efectivamente tenemos un alto nivel de comisión de delitos, y ya no solo en los clásicos territorios donde usualmente se ponía más la atención, sino que también se ha ido ampliando en otros lugares, y es más constante, ¿ya?, y es más sistemático. Entonces, consideramos que es un buen momento, fuera más de periodo electoral, hablar y ponernos a discutir seriamente en esos tres aspectos: preventivo, persecutorio y también de cambios estructurales. Sin perjuicio, y esto es sumamente importante decirlo, es que ya estamos también desplegando agenda. No es que estamos esperando, estamos frenando las acciones del Estado y del Gobierno en materia de orden y seguridad para que hasta que se inicien los diálogos en esta materia. No, estamos trabajando, pero creemos que se puede reforzar esta agenda en la medida que haya más actores y actrices de distintos sectores políticos involucrados en esta gran tarea que es de todo el país. Sí, ministra, ¿este estado de excepción va a durar todo lo que sea necesario o se han puesto un tiempo límite? Bueno, esperamos lo menos posible, lo que sea obviamente necesario, pero ojalá, nosotros lo pensamos como algo transitorio, sí, que nos permita como destrabar, ¿cierto?, para poder desplegarnos en nuestra agenda de fondo más transformadora, con otra orientación, como te decía antes, y que no sea más necesario ocupar esto. O sea, nadie quiere tener que recurrir a esta situación, pero tuvimos un conductor de camiones herido gravemente, tuvimos interrupciones casi permanentes, ¿cierto?, de camioneros en las rutas. Por lo tanto, no, como gobierno no nos podemos permitir que tengamos durante toda nuestra gestión de gobierno rutas interrumpidas, porque eso afecta los suministros básicos, el desplazamiento de ambulancia, el que distintas empresas, tanto el Estado como el mundo privado, pueda llegar con proyectos a los territorios. Entonces, la verdad es que tuvimos que recurrir a esta herramienta, pero no creemos, ni compartimos, ni esperamos, ni deseamos que sea algo permanente, sino que como una forma de habilitar el despliegue del plan Buen Vivir. Ministra Camila Vallejo, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 4 minutos. Nos vamos a la pausa en Noticias 24.